Bienvenido a Yorian Audiolibros. ¿Te gusta lo que oyes? ¿Quieres conocer todos mis trabajos? Visita yorian.es. El misterio de Chris Crash, 1816. Los ataúdes describían un movimiento circular. Quizá fuera una fuerza gravitatoria, giroscópica, electromagnética o Dios sabe de qué tipo. Frank Russell, científico, en su teoría del movimiento de los ataúdes de Barbados. El movimiento de los ataúdes era debido a extraños poderes psíquicos de los cadáveres de quienes mueren prematuramente. Sir Arthur Conan Doyle. Las finas gotas de lluvia surcaban el cielo formando una suave cortina en aquella triste tarde estival de la isla de Barbados. Una comitiva fúnebre, lacónica, silenciosa, imbuida en definitiva del espíritu anglosajón, avanzaba a través del páramo hacia el cementerio de Chris Crash. En el féretro descansaba el cadáver de Dorcas Chase. Lo precedían los quedos lamentos de aquellos que la habían amado. La comitiva fúnebre estaba formada por todos los miembros de la familia Chase y de la familia Brewster, ambas con un poder prominente en la isla. Encabezaba la comitiva el viejo Thomas Chase. Caminaba decidido, con regio paso, arrastrando tras de sí a aquellos que difícilmente luchaban por no quedar atrás. Cabría lugar a la admiración de la entereza que aquel padre mostraba ante el prematuro entierro de su hija. Pero aquella premura sería difícilmente explicable si no se tuviera en cuenta la naturaleza de su carácter. En efecto, sus duras facciones y su mirada severa, tras aquella poblada barba, sugerían un violento carácter y un espíritu cruel, idea que no se desmentiría bajo un análisis más profundo de su alma. La lluvia bañaba su rostro, empujada por un viento incipiente que amenazaba con azotar la isla con una tempestad. Pero sus ojos estaban secos. Ninguno de los presentes hubiera apostado un penique, aventurando cuál sería su estado de ánimo. Nadie pensaba siquiera en la posibilidad de que aquellos ojos se hubieran humedecido, siquiera en la intimidad de la soledad. Y sin embargo, ¿no es el padre el más propenso al dolor en un momento así? ¿Qué ocupaba la mente de Thomas Chase? Su caminar era recio, como decía, y lejos de menguar, apretaba el paso si cabe. O al menos eso afirmarían después los familiares y los criados negros que portaban el ataúd y hacían denodados esfuerzos por seguir el ritmo del patrón. Más tarde, algunos dirían lo que en ese momento todos pensaban, que la vergüenza del padre ante la naturaleza de aquella muerte le empujaba contra el viento que ahora comenzaba a levantarse, sin lugar a dudas, en busca de una rápida conclusión a una situación que le ponía en evidencia ante los demás. A pesar de lo aventurado de tal argumento, es de justicia mencionar aquí que jamás hombre alguno vio a Thomas Chase más expuesto, pues es cierto que tras su duro semblante y su acostumbrada decisión en cuanto cometía, aquel día había algo en su forma de caminar, en su forma de moverse a través del páramo, que sugería la vaga idea de que hubiera pagado de buena gana 1000 libras por volverse invisible. Así parecía apretarse contra el suelo, imprimiendo una huella más honda de lo que cabría esperar en la húmeda tierra. Así parecía apretar el paso cuando creía poder rodear una roca o cualquier otro obstáculo visual entre él y sus seguidores. Claro que todo esto bien pudo ser producto de la imaginación excitada de cuantos caminaban a grandes zancadas tras él. De este modo avanzaba aquella cohibida comitiva cuya sobria perplejidad era rota tan solo por los lamentos de quienes amaron a la joven Dorcas Chase de una manera más tierna.
Pero, ¿qué era aquello tan terrible que se imponía al natural dolor del enterramiento de un familiar? ¿Qué era aquello que transformaba lo que debiera haber sido una emotiva despedida en algo tan incómodo, casi vergonzoso? Horas antes, el motivo de tan extraño proceder había sido propagado, sino gritado, con honda excitación entre todos los familiares. Y a aquellas horas, gran parte de la sociedad de la isla estaba enterada. Pero en aquellos terribles momentos nadie se atrevía a mencionarlo. Ni tan siquiera los criados que portaban el ataúd querían pensar en ello. Alguna clase de superstición hacía que el contacto de la madera que revestía el ataúd de plomo hiriera sus carnes. En sus caras se podía leer con certeza la aprensión que les provocaba la labor que les había sido encomendada. Era de todos sabido que Thomas Chase era un viejo tirano, duro y cruel hasta lo indecible. Que cuando 4 años atrás falleció la menor de sus hijas, nadie había visto en él el dolor que se esperaría de un padre amante. Que la dureza con que se había empleado con Dorcas Chase desde entonces había sido contemplada, si no con horror, si al menos con un sentimiento de compasión hacia la joven. Pero, ¿quién se habría atrevido a amonestar al viejo si incluso el pastor de la iglesia callaba cuando él tomaba la palabra? Así de impetuoso era. Pasional, decían unos en voz alta. Mezquino, decían otros en voz baja. Los que le veían ahora apresurándose para enterrar a su hija y con ella su propia vergüenza, estallaban en silenciosa ira. ¿Acaso no va a dar un ápice de solemnidad a su pobre hija? ¿No va a hacerle el más nimio tributo de amor, aunque sea en este terrible momento? Thomas Chase apretaba el paso. Pero esto de nada le serviría, pues la noticia había corrido rauda como el agua en un torrente, porque todos sabían a quién tenían delante. Sabían que la pobre Dorcas Chase se había quitado la vida unas horas antes, pues la certeza de su desgracia era demasiado vívida, demasiado real, demasiado terrible para poder vivir con ella, porque sabía que no había piedad en el corazón del padre para ella, porque se sentía maldita, porque, en definitiva, no creía que hubiera otra manera de evitar la fatalidad que Thomas Chase había vertido sobre ella. Con este insólito paso, llegó la comitiva la tormentosa noche del 6 de julio de 1812 al cementerio de Criss Cross. Llegando al panteón familiar, Thomas Chase extrajo de su bolsillo un pesado llavero y se disponía a despasar la cerradura cuando una plegaria atrás de sí le interrumpió. Se volvió y por un momento fue padre, o al menos eso dirían después algunos de los testigos. ¿Había palidecido al tropezar su mirada con el féretro de su recién fallecida hija? ¿O acaso la falta de color de su rostro se debía tan solo a la fatiga del camino? Había operado un extraño embrujo en él la visión de los familiares pasando tiernamente la mano por el ataúd mientras entonaban al cielo la última plegaria que ante ella se recitara. ¿Eran lágrimas lo que asomaba a sus ojos? ¿O solamente la humedad de la incipiente lluvia? Lo cierto es que aunque aún faltara largo rato para la puesta del sol, el cielo se había vuelto negro como la noche, transformándose así en heraldo de la terrible tormenta que se desataría momentos después. Algunos de los presentes miraban al cielo con preocupación. Los criados, inquietos hasta el extremo, no veían llegar el momento de volver a casa. En sus rostros se dibujaba cierto aire de temor. Ninguno de los presentes se habría atrevido a afirmar que conociera con exactitud en qué consistían las creencias espirituales de aquellos, pues a nadie le importaba, pero todos habrían afirmado que parecían pensar en la existencia de una causa-efecto entre la tarea que les había sido encomendada y la furia que parecía iba a desatarse de un momento a otro sobre la tierra.
Acabó la plegaria en honor a la memoria de la difunta. Thomas Chase se volvió hacia el portón y descorrió la cerradura. El cielo entero se iluminó e inmediatamente estalló un trueno tan terrible que ensordeció a todos los presentes. Tras esto, comenzó un aguacero que en pocos segundos empapó a todos. Hubo cierta conmoción en el grupo cuando los criados, espantados, a punto estuvieron de darse la fuga, dejando caer el féretro. Pero nada escapaba a la mirada de Thomas Chase, y ésta pareció dejarlos clavados en su sitio. Si había algo que los negros temieran más que a las supersticiones, era la furia de su patrón. Así, bajo aquella intensa lluvia, Thomas Chase y 5 hombres más corrieron el pesado portón del mausoleo, y de esta forma, aquel nutrido grupo de personas tropezó cruelmente con lo insólito. Thomas cayó de rodillas ante el umbral de la puerta. El resto de los que le había ayudado dieron un paso atrás, y un ahogado suspiro salió de sus gargantas. La comitiva se debatía entre agolparse sobre la puerta para ser testigos de aquello que había hecho retroceder a 5 hombres fornidos y había postrado a Thomas Chase, o retroceder a su vez, pues intuían que una naturaleza diabólica mediaba aquel desconcierto. Los criados dibujaban grotescas muecas de terror en sus rostros, y el féretro, contoneándose, daba la sensación de ir a precipitarse en cualquier momento contra el suelo, haciendo salir quizá la mortaja de la pobre Dorcas Chase. La lluvia arreciaba aún más si cabe. El cielo era negro y terrible, pero aquello no impedía que se filtraran rayos de luz al interior del mausoleo, mostrando al mundo un horror que debía permanecer oculto. En el mausoleo había 2 féretros. El de Thomasina Goddard, fallecida 5 años atrás, y el de Mary Ann Mary Chase, la hija menor de Thomas Chase, fallecida hacía 4 años. Thomas Chase había tapado la horrible visión que tenía ante sí con sus manos, pero finalmente la retiró. ¿Podía ser cierto lo que había visto? No cabía duda. Aquel suspiro de terror que había oído tras de sí, todo el revuelo, pero ¿cómo podía ser cierto? Volvió a mirar al interior del mausoleo y la terrible verdad se impuso. Los féretros estaban movidos. Cuando enterraron a Mary Ann Mary Chase, habían colocado su tumba sobre la de Thomasina Goddard, que se hallaba en el centro del mausoleo. Ahora, esta última estaba girada contra la pared del fondo y la pequeña contra una pared lateral. Detrás de él, el resto de asistentes habían contemplado la terrible escena y habían retrocedido, asustados, hasta situarse a una prudente distancia, pero no tranquilos con ello, miraban nerviosos a su alrededor para escrutar a través de la espesa cortina de agua. De pronto, Thomas Chase comprendió, y en un arrebato de ira, saltó hacia los criados cogiendo a uno de la oreja y arrastrándolo hasta el interior del mausoleo. Le hizo caer junto al féretro de Mary Ann e imponiendo su voz a la tormenta gritó: «¡Maldito hijo de Satanás! ¿Qué habéis hecho? ¿Os habéis vengado de mí de esta manera? ¿No sospechabais que el viejo Thomas Chase descubriría vuestra maldad?» Entretanto, el criado había palidecido y, no pudiendo siquiera levantarse ante el terror que le invadía, tapó su cabeza con los brazos y, chillando desaforadamente, parecía a punto de convulsionar. Los demás criados habían dejado el féretro que portaban sobre el suelo y pensaban ya en darse la fuga cuando Thomas Chase extrajo un revólver del bolsillo y gritó: «Al que se mueva lo dejo tieso». A una orden suya, entraron al mausoleo y sin dejar de apuntarles les obligó a restituir las tumbas a su orden original. En vano trató de calmarle el resto de la comitiva. Ya nadie dudaba de la autoría del crimen, pero el viejo Thomas era muy capaz de llevar la venganza demasiado lejos.
Después de realizar estos trabajos, colocaron el féretro de Dorcas Chase junto al de Thomasina Goddard, tras lo cual volvieron a cerrar el pesado portón y Thomas mandó a cada uno a su casa. El joven Dick Harper se lanzó al páramo en alocada carrera. Ya había visto suficiente. ¿Podía pensarse realmente que los sirvientes de Thomas Chase fuesen tan malvados? Él no lo creía así, pues había visto el más vivo terror en sus rostros. Pero no podía ser consecuencia lógica de la certidumbre de su desgracia una vez descubierto su complot. Era de todos sabida la dureza con que Thomas se empleaba con sus criados, sobrepasando la mayor parte de las veces la crueldad. Cabía pensar que estos habían tramado una venganza contra él, pero Dick había sentido el mal dentro del panteón. Su mente rebullía alocada, pues estaba convencido de que la explicación al enigma no era de este mundo. Ahora chapoteaba entre el barro, de camino a la casa de quien, pensaba, podía resolver el misterio y, en cualquier caso, quizás salvar la vida de algún negro. Así, llegó al fin a casa del honorable Nathan Lucas, representante de la corona inglesa en la isla. «Nunca se ha visto nada igual», decía, tras referirle la historia al joven Dick Harper, mientras se secaba la frente al fuego de la chimenea. «Ciertamente no había oído nada parecido», contestó Nathan pensativo, mientras alargaba a Dick un vaso de whisky seco para que se sintiera reconfortado. «¿Pensáis que pudieron ser los negros?» «Es posible», respondió Nathan. «En estos momentos no se puede descartar nada». «Entonces, ¿qué vamos a hacer?» «Nos vamos a la plantación», dijo el resoluto Nathan, tras lo cual Dick apuró su whisky y se puso el sombrero. Nathan ordenó que prepararan el carruaje. Entre los dos había una tácita inteligencia. Ambos sabían que de no persuadir a Thomas Chase, éste sería capaz de tomar la justicia por su mano. En cuanto a su carácter impetuoso, era algo de lo que Nathan Lucas no se preocupaba, pues era, quizá, la única personalidad en toda la isla a la que Thomas no se habría atrevido a enfrentar. Ambos permanecieron silenciosos durante todo el trayecto, mirando por las ventanillas la desolación que se había operado en el páramo. El agua corría impetuosa en improvisados ríos, anegándolo todo con su furia. Habría sido, en estos momentos, una temeridad hacer el camino a pie, y en cuanto al carruaje, estaba por ver si podrían estar de regreso si la tormenta no se disipaba. Ambos miraban por las ventanillas, o parecían mirar, pues un estudio minucioso de sus rostros haría pensar que se hallaban sumidos en hondas reflexiones. Por fin llegaron a la mansión de los Chase y, apeándose, corrieron al granero, de donde podían escucharse unos angustiosos gritos que se imponían al fragor de la tempestad. La puerta estaba abierta, por lo que, de un salto, se internaron, provocando la más honda estupefacción en Thomas Chase que quepa imaginar. Frente a sí, un criado, con los brazos atados alrededor de un pilar de madera, recibía la furia de su látigo. Sentados en el suelo y con el más vivo horror dibujado en sus rostros, 5 criados más, maniatados, esperaban quizá igual suerte. «El honorable Nathan Lucas», dijo Thomas, dejando a un lado el látigo y acercándose para saludarle. «¿A qué debo tan extraña visita? ¿Venís a darme una explicación acerca de vuestra ausencia en el funeral de mi hija? ¿O acaso mis asuntos ya no interesan a la delegación de la corona en Barbados?» Tenía una mirada salvaje, rayana en la locura, que habría hecho retroceder a cualquiera con menos aplomo. «Sois hombre observador en extremo, y debo apreciar en mucho vuestra amistad, pues a pesar del dolor que os afligiera, me habéis dedicado algunos pensamientos más que inmerecidos. Debo decirlo, y sin duda os habréis preguntado qué habría sido del pobre Nathan. «Al cuerno. No tengo tiempo para acertijos»,
Sin duda os habéis enterado de segunda mano de lo que debisteis enteraros de primera, dijo lanzando ahora una terrible mirada sobre Dick, que inconscientemente se apartó hasta colocarse tras Nathan. No dudo, señor Thomas, que apreciaréis el tacto que ha tenido la corona no presentándose en el funeral, dadas las circunstancias. No dudo que tampoco dejaréis de apreciar las veces que os ha honrado, presenciando cada uno de los logros de vuestra familia y consolándola tras cada una de sus desgracias. A esto, Thomas pareció quedar sin palabras y una sombra cubrió su rostro. He sido informado del atentado, retomó la palabra Nathan, y he acudido inmediatamente para serviros en lo posible en lo que concierne al esclarecimiento de tan deleznable hecho, para lo cual presento mis servicios a la causa. Diré que, entre mis primeras medidas, me entrevistaré mañana con el gobernador para que las fuerzas públicas lo investiguen hasta hallar al culpable. No os toméis la molestia, pues sería vana, escupió Thomas de forma salvaje. Los culpables están bajo este techo, añadió señalando a los atemorizados criados que seguían el curso de la discusión con avidez. He oído mal, respondió Nathan. Sin duda, no habéis sustituido al tribunal de este protectorado tomando la justicia por vuestra mano. Pero, ¿qué veo? ¿No hay un negro apaleado, atado a un pilar? ¿No hay otros maniatados en el suelo? Mis sentidos me engañan sin duda, pues ¿cómo un ciudadano distinguido como vos cometería tal falta? Deje este asunto en mis manos desde este momento y nada de esto se tendrá en cuenta. Yo le garantizo que hallaremos a los culpables. Pero, ¿desde cuándo interesa a la corona el asunto de los negros? ¿Acaso no tengo derecho a hacer justicia en mi plantación como cualquier otro? ¿Y qué es la justicia, señor Tomás? ¿Torturar a una persona de acuerdo a una cuestionable intuición? Vos tenéis poder sobre estos negros, al igual que Dios sobre los hombres. ¿Con qué fin vais a utilizar este poder, señor Tomás? ¿Cómo se cree merecedor de la benevolencia de nuestro Señor si hace caer su furia sobre estos infelices sin ninguna prueba inculpatoria? Jamás nadie me ha dicho cómo debo manejar mis asuntos, señor Nathan, y no consentiré que empecéis vos ahora. Estos negros han tomado venganza a causa sin duda de mi severidad hacia ellos. Eso lo decidirá una persona competente, respondió Nathan, y dando fin a la conversación, extrajo de su bolsillo un cuchillo con el que principió a cortar las ligaduras de los reos. En este momento terrible, Thomas alzó el puño y parecía que lo descargaría sobre el representante de la corona, pero tras un estremecimiento de ira, finalmente lo bajó, y su ánimo entero pareció venirse abajo como devorado por la fatalidad. Marchaos a casa y presentaos mañana temprano en el despacho del prefecto para declarar, dijo Nathan a los negros, que tras efusivas muestras de gratitud, abandonaron corriendo aquel lugar maldito. Tras esto, y sin mediar fórmula de despedida alguna, Nathan subió a su carruaje seguido de Dick, y ambos se alejaron por el camino, y parecieron engullidos por la tempestad, dejando atrás a un Thomas Chase derrotado y su plantación. Pasó un mes entero antes de que Nathan, Lucas y Dick Harper volvieran a verse. En este caso, como la otra vez, fue Dick quien aporreó la puerta de Nathan. Como la otra vez, un criado le recibió. Como la otra vez, un Dick impaciente esperó en la recepción, y como la otra vez, Nathan le invitó a pasar. «Ha muerto Thomas Chase». Nathan sonrió. «Esta vez no te has apresurado lo suficiente. Ahora iba a salir hacia la iglesia. ¿Quieres acompañarme?» «Claro. ¿Qué se sabe acerca de la investigación?», preguntó Dick mientras volvía a colocarse el sombrero. Subieron al carruaje. El prefecto es de la opinión de que nada ocurrió, es decir, que los ataúdes estaban en su sitio. Pero
Eso no es posible. Yo lo vi con mis propios ojos. Por supuesto, pero tras interrogar a los negros, quedó convencido de que ellos no podían haber sido, pues su superstición es tal que de emprender una acción así quedarían malditos por siempre y vilipendiados por el resto de los suyos. Ellos piensan que los malos espíritus tomaron venganza sobre Tomás. Si los negros no fueron, solo queda pensar en alguna travesura o en algún atentado cometido por blancos. Sin embargo, está demostrado que para abrir el portón es necesaria la intervención de al menos 5 personas. Y dado el tiempo transcurrido, es altamente improbable que en un grupo tan numeroso nadie lo haya contado a nadie. De haber sido así, ya habríamos hallado a los culpables. Y sin embargo ocurrió, se defendió el incrédulo Dick. Por supuesto, pero fíjate en este detalle. Ocurrió, pero al mismo tiempo no ocurrió. Dada la naturaleza del caso, la improbabilidad de que se repita y la imposibilidad de resolverlo, es este el partido que el prefecto ha decidido tomar. Pero, ¿y si se repite hoy? Ruega a Dios que no sea así, pues, independientemente de la curiosidad, aquello es algo que, de repetirse, turbaría la tranquilidad espiritual de muchos. Aquella tarde, la asistencia al entierro fue masiva. Nadie quería permanecer en sus casas mientras volvía a abrirse la puerta al misterio. Había transcurrido un mes y la gente se agolpaba ante el panteón, si no con temor, si al menos con gran turbación, respecto a la ignota naturaleza de lo que, tiempo atrás, se había abatido sobre el lugar. Pero nada ocurrió, y la isla volvió a sumirse en su acostumbrada laxitud, relegando aquel estremecedor hecho al terreno de la leyenda. 4 años después, volvió a reunirse en torno al mausoleo la familia Chase en otro aciago día. La muerte de los seres queridos provoca mella en los familiares, pero la extinción de la vida de un niño, arrebatada injustamente, causa la más viva conmoción. Aquel día se dio rienda suelta al dolor. Había fallecido el pequeño Samuel Brewster Ames. El honorable Nathan Lucas había acudido para dar el pésame a la familia y acompañarla en su dolor, tal como hiciera en ocasiones anteriores al entierro de la pobre Dorcas Chase. Dick Harper también acudió. Ahora ya no era tan joven, o al menos nadie le consideraba como tal, pues se había casado un año atrás con la bella Mary Wells. En aquel entonces nadie esperaba un nuevo encuentro con lo insólito. Se tendía a participar de la opinión del prefecto de la policía. Si no se pensaba que nada hubiera ocurrido, si al menos que poco importaba, pues no volvería a repetirse. Y desde luego, ya nadie atribuía una causa sobrenatural a los hechos. 5 hombres fornidos corrieron el portón del mausoleo y momentos después, un grito generalizado, seguido de un movimiento de retroceso en la comitiva, dio a entender a Nathan Lucas que el atentado había vuelto a perpetrarse. Nathan consiguió ganar la primera línea, empujando a quienes se hallaran delante. Dick marchó tras él. Aprovechó cada paso ganado por éste hasta que ambos se situaron ante la puerta del mausoleo. Los hombres que la habían abierto se hallaban algunos postrados en tierra y otros fugados hasta el lugar que ocupaba la masa, de manera que solo Nathan y Dick se hallaron en condiciones de enfrentar el misterio. Los ataúdes volvían a estar movidos, y como la otra vez, el de Thomasina Goddard se hallaba girado contra la pared del fondo, y el de Mary Chase estaba girado contra el muro derecho. El féretro de Thomas Chase, que había ocupado la posición central, se apretaba ahora contra el muro izquierdo, y el de Dorcas Chase, que había descansado sobre el del padre, se hallaba en el centro del mausoleo parcialmente girado. Parecía que en cualquier momento volverían a girarse. A abrirse quizá, mostrando al mundo un horror bajo la vista del cual la inocencia sucumbiría para siempre. Nathan Lucas ordenó que nadie cambiara la disposición actual de los ataúdes.
Envió a Dick Harper en busca del prefecto, y tras esto, él mismo montó guardia a la entrada, para asegurarse que su orden no era desoída. Pero, ¿cuál era la naturaleza del terror que impedía a Nathan dar la espalda a aquella aberración? ¿No sucumbiría a cualquier mente racional a la vista de tal imposible? ¿Podía, sin embargo, albergarse la idea de que Nathan atribuyera un origen paranormal a lo sucedido? La respuesta es no. Pero, entonces, ¿qué le impedía dar la espalda a aquel fenómeno? ¿No le prevenía un instinto ancestral? ¿No le imbuía un pánico cerval ante la sola idea de penetrar solo en aquel lugar maldito? Llegó el prefecto de policía acompañado de varios agentes, y fue quizá su expresión apaciguada, aunque visiblemente contrariada en contraste con la estupefacción general, lo que le devolvió la serenidad. ¿Qué tenemos aquí?, preguntó al llegar, y tras decir esto, se abrió paso hasta el umbral del panteón, se quitó el sombrero. «Dios mío», ordenó a los agentes que entraran junto con los familiares a ordenar los féretros, y no sin reticencia cumplieron las órdenes. «Si la prefectura no resuelve este misterio, hará el ridículo», comentó Nathan Lucas en tono cortante. «¿Qué pensáis hacer al respecto?» «Volveré a interrogar a los negros. ¿Qué otra cosa se puede hacer? Manténgame informado. Si no se esclarece nada a través de este medio, habrá que buscar otros». «Por supuesto». Un mes después, Nathan Lucas recibió una carta del prefecto. Bridgetown, 16 de octubre de 1816. Al honorable Nathan Lucas, representante de la corona en la isla, en relación al enigma de los ataúdes deslizantes. Tras interrogar a los negros de la plantación de los Chase, me queda la certidumbre de que jamás habrían cometido tal atentado, pues me reitero en mi anterior informe. Es tal su superstición en cuanto concierne al terreno de la muerte, que solo con mencionar el asunto palidecen y se retuercen entre terribles lamentos. Procedí a interrogar a los miembros de la familia de los Chase, pero, naturalmente, nada sabían. Interrogué a los mandos de los destacamentos militares que se encuentran en la zona, pero no pudieron ofrecerme ningún informe de irregularidad. Y aunque no cabe pensar otra cosa, pues la disciplina del ejército inglés es legendaria. Investigué los archivos policiales y las crónicas de sucesos. Pregunté a los vecinos del cementerio de Chris Crash en busca del indicio de alguna banda de delincuentes, a pesar de lo absurdo de la teoría, pues ante la presencia militar existente en la isla, jamás hubo en ella tan pocos delitos. Por lo tanto, no teniendo ningún indicio que seguir, ningún sospechoso que investigar, ni aun la posibilidad de que pueda haberlo, ni nada que nos pueda hacer pensar que se cometió delito alguno, me inclino a pensar que nada ocurrió en el cementerio de Chris Crash fuera de lo común en el funeral del señorito Samuel Brewster Ames. Nathan suspiró. Si no se hallaba culpable al delito, no serían los criados los únicos que despertarían sus supersticiones ante el hecho. Había que actuar, pero ¿qué dirección tomar? Lo cierto es que de repetirse el suceso una y otra vez, no solo sería un escándalo, sino que peligrarían muchos de los altos cargos de la isla, pues aquello podía provocar un revuelo social indeseable para la corona. Transcurrió otro mes sin que nadie acertara a dar con una posible vía de investigación a la solución del enigma. El 15 de noviembre de 1916, Nathan recibió una carta pidiendo que acudiera de nuevo al cementerio de Chris Crash, pues se iba a exhumar el cadáver de Samuel Brewster, padre de Samuel Brewster Ames, fallecido años atrás, y sería enterrado junto a su hijo en el mausoleo de la familia Chase. Se pedía su asistencia en calidad de testigo, pues la familia estaba atemorizada ante lo que allí pudiera hallarse. El día 17 del mismo mes, se exhumó el cadáver y fue conducido al cementerio de Chris Crash. Nathan Lucas llamó a la puerta de Dick Harper. Tras ponerse el sombrero, Dick siguió a su amigo hasta el carruaje. Su rostro estaba pálido, ya que
A pesar de que no dudaba de la naturaleza sobrenatural del fenómeno, le espantaba hasta tal punto todo lo relacionado con él y con los cementerios que le provocaba el más vivo horror. Cuando llegaron al cementerio, vieron un auténtico dispositivo policial. La entrada al mismo estaba restringida, de modo que tan solo los familiares más cercanos, así como los sirvientes que conducían el féretro y algunas personas autorizadas pudieron entrar. Aquella vez abrieron la pesada puerta al prefecto de la policía junto con 5 agentes más. De nuevo, la fatalidad se había consumado. Los ataúdes ocupaban sus lugares habituales, junto a los muros, con la salvedad de que el féretro del joven Samuel Brewster Ames se había acercado hasta la puerta, describiendo un arco de círculo, y estaba tan próximo a ésta que resultaba imposible entrar al mausoleo sin apartarlo. El ataúd de Thomasina Goddard se había girado contra el muro del fondo como de costumbre, pero esta vez estaba completamente destrozado, como si hubiera sido lanzado contra el muro con fuerza tal que no resistiera la madera del revestimiento ni el plomo del féretro. El prefecto, los agentes, Dick e incluso el mismo Nathan retrocedieron espantados ante la visión del cadáver de Thomasina expuesto a sus ojos, de una manera tan atroz. Los familiares que esperaban atrás junto con el féretro de Samuel Brewster se estremecieron de desesperación ante aquel nuevo encuentro con lo insólito. El prefecto de policía mandó a todos a su casa, dejando el ataúd allí. Un agente trajo una cuerda y con ayuda de los demás recompuso el ataúd de Thomasina como pudo. El prefecto dio orden de que se colocaran los féretros como debían estar, y tras la recomposición comenzaba a dar orden de que se volviera a cerrar el mausoleo cuando Nathan Lucas le interrumpió. Tras esto, no diremos que nada ha ocurrido, dijo amonestando al prefecto, pero sí podremos decir que no volverá a ocurrir. No sé cuánto aprecio tendréis a vuestro cargo, pero os aseguro que yo aprecio el mío. ¿A dónde queréis llegar? ¿Habéis hallado la solución al enigma?, preguntó el prefecto. No, no lo he hecho, ni creo que nadie jamás lo haga, pero no he podido dejar de observar ciertas cosas tan evidentes que me sorprende que nadie las haya denunciado antes. Quizás sea porque nadie ha querido reconocer lo que aquí ocurre en realidad. Según vuestra investigación, no pudo ser obra de negros, pero tampoco de malhechores ni militares. Sabemos que para abrir el portón hace falta, al menos, la participación de 5 personas. Pero, ¿cuántas personas hacen falta para destrozar un féretro de plomo al hacerlo chocar contra un muro? Yo os lo diré. Es imposible. Por lo tanto, el origen de este mal no puede ser humano. Además, en el incidente del funeral de Samuel Brewster Ames, me percaté de un hecho en extremo curioso. Todos los ataúdes estaban girados, a mi parecer, en la misma proporción. Es decir, todos ellos habían girado unos 20 grados con respecto al portón, igual que hoy. Pensé largamente sobre este hecho en mi casa tras recibir vuestra carta, y me pareció tan singular que reconstruí una pequeña maqueta para tratar de explicarme los movimientos que tendrían que describir los ataúdes para coordinar, en cada momento, la misma inclinación con respecto a la puerta. Lo que descubrí me dejó sin palabras, pues entendí que a causa de la estrechez del mausoleo, solamente sería esto posible si se movieran coordinados, como un gran mecanismo diferencial. Por lo tanto, queda descartada de nuevo la intervención humana. Y si no es así, quisiera saber cómo podrían unos hombres llevarlo a cabo, y más aún, no solo conformarse con desplazar los ataúdes, sino hacerlo de esa manera tan singular. ¿Y qué sugerís?, preguntó pálido el prefecto. Nada tengo que sugerir. La naturaleza del caso es tal que escapa a mi comprensión. Sin embargo, he tomado medidas, como decía, para que no se vuelva a dar este hecho, a lo que añadió volviéndose a su amigo. Jack, te he hecho venir para que, dado el caso,
Entregues esta carta al teniente Orson, dijo Nathan tendiéndole una misiva. Ya he hablado previamente con él, así que actuará según un plan previsto. Ahora ve y no te demores. Tras esto, tomó al prefecto del hombro y le dio instrucciones para que sus hombres fueran en busca de sacos de arena fina. Frente al mausoleo, quedaron tan solo 2 agentes custodiando la puerta abierta, con claros síntomas de ansiedad, el prefecto y Nathan Lucas. «¿Qué os proponéis hacer? Me tenéis desconcertado», reconoció el prefecto. «Cuando vuestros hombres regresen con los sacos de arena, deberán vaciar su contenido dentro de la cripta, tras lo cual la alisarán, de manera que si algún hombre entra después, necesariamente dejará impresa su huella. Después, sellarán el portón, de manera que, si es abierto, lo reconozcamos de manera inequívoca. Un destacamento militar quedará toda la noche camuflado en el cementerio, controlando todos los accesos y el propio mausoleo desde todos los ángulos. Tendrán orden de pedir identificación a cualquier intruso que vean y de disparar si éste no procediera a hacerlo. Mañana por la mañana romperemos el sello, abriremos el portón y con un poco de suerte zanjaremos el misterio para siempre. Si se cumplen mis peores pronósticos, los féretros serán enterrados individualmente y repartidos por el cementerio. El mausoleo quedará inutilizado para siempre. Confío en que os hagáis cargo del operativo. Cuando el teniente Orson se presente, él tomará el mando y podréis volver a casa junto a vuestros hombres para descansar, pues puede que mañana sea un día muy duro. Tras decir esto, Nathan Lucas tomó el carruaje y volvió a casa. Un mes después, una carta llegaba a la corte de Inglaterra. Bridgetown, 18 de noviembre de 1816. Todo se llevó a cabo según lo planeado. Ninguno de los guardias hizo declaración alguna de que se turbara en modo alguno la tranquilidad del cementerio. Al alba, y ante el prefecto de la policía, el teniente Orson, el gobernador y yo, 5 soldados rompieron el sello del portón, abriéndolo. El horror que se dibujó en sus rostros dio veracidad a la peor de las hipótesis que cupiera imaginar. Examiné la arena batida, pero no había ninguna huella impresa. Ni siquiera había sido movida a causa del desplazamiento de los ataúdes. Examiné los muros, el arco y toda la bóveda. Todo era igualmente antiguo. Un albañil, en mi presencia, golpeó minuciosamente el suelo con un martillo. Todo era sólido. Confieso que no puedo explicar los movimientos de estos ataúdes de plomo. Ciertamente, no se trata de ladrones, y en cuanto a bromas pesadas o trucos, hubiese sido necesaria la participación de demasiada gente y el secreto hubiese sido descubierto. En cuanto a que los negros hayan tenido algo que ver, su miedo supersticioso a los muertos y a todo lo que con ellos se relaciona, excluye cualquier idea de esta clase. Todo lo que sé es que ocurrió y que yo fui testigo del hecho. Nathan Lucas. Visita eyorian.es